Hola, en este video te enseñamos a hacer un conejo de Pascua. Para hacer la cabeza utilizamos 58 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en las manos. Hacemos un poco de presión en el centro para formar el área de los ojos y damos forma al hocico de la siguiente manera. Dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo tomamos 90 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Alargamos la figura dándole forma de una pera. De la parte inferior modelamos las dos piernas del conejo. Esta es la forma que debe tener. Para hacer cada pata de conejo tomamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos ligeramente. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos otra pieza igual. Colocamos la figura sobre una base de tecnopor. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. Luego lo insertamos en el cuerpo de la siguiente manera. El pegamento que usamos es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. La parte inferior de la brocheta la limpiamos con papel para evitar que la figura se pegue al tecnopor. Hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en las piernas y colocamos las patas del conejo. Para hacer la cola tomamos una bola de pasta de goma de 6 gramos. Luego la pegamos en este lugar. Para cubrir el abdomen estiramos un poco de pasta de goma de color rosado. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Aplicamos pegamento y colocamos las almohadillas hechas de pasta de goma de color rosado. Para hacer la canasta tomamos 22 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos una cavidad en la parte superior. Podemos comenzar con una herramienta redonda y luego solo con los dedos. Con una herramienta de corte marcamos líneas horizontales y paralelas. Luego marcamos pequeñas líneas verticales de la siguiente manera. Esta es la forma que debe tener. Para hacer el borde superior alargamos un poco de pasta de goma. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Con una herramienta de corte hacemos varias marcas en forma diagonal en el borde superior. Para hacer el asa de la canasta tomamos un poco de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza hasta formar una tira larga y delgada.
Doblamos la pieza a la mitad y la entrelazamos. Probamos si está bien el tamaño y luego cortamos el exceso de pasta de goma. Dejamos secar esta pieza por un par de horas. Hacemos un orificio con un mondadientes en la canasta. Luego insertamos el mondadientes humedecido con pegamento a esta altura del cuerpo. Cortamos con un alicate, aplicamos pegamento y colocamos la canasta en este lugar. Para hacer cada brazo tomamos 6 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza. Probamos si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos el brazo en su lugar. Siguiendo el mismo procedimiento colocamos el otro brazo. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Con un alicate recortamos la parte superior de la brocheta. Hacemos un orificio en la parte inferior de la cabeza para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza del conejo. Para hacer cada oreja tomamos 5 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Luego aplanamos la pieza ligeramente. Esta es la forma que debe tener. Estiramos un poco de pasta de goma de color rosado y la pegamos encima de la pieza anterior. Debe quedar un borde blanco. Marcamos con una herramienta de corte y doblamos la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra oreja, pero esta segunda oreja no la doblamos. Hacemos un orificio en la parte inferior de cada oreja para que el ensamblado sea más fácil. Insertamos un mondadientes con pegamento a la altura de cada oreja. Con un alicate cortamos parte de los mondadientes. Aplicamos pegamento y colocamos cada oreja en su lugar. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los ojos hechos con pasta de goma de color negro. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la boca hecha con una tira de pasta de goma de color negro. Para darle brillo a los ojos colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco en cada uno. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las mejillas. Hacemos huevos de diferentes colores y los pegamos en la canasta. Finalmente colocamos el asa de la canasta en este lugar. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.